de lo que es la anatomía de estómago, duodeno. Realmente no solo vamos a hablar de estómago y duodeno, vamos a hablar en cierta forma de parte de lo que es la cavidad abdominal, lo que son los epiplones, estructuras muy importantes que debemos de conocer. Vimos ya la anatomía del esófago, vimos ya la anatomía del aparato respiratorio. Entonces, como parte de la anatomía del aparato digestivo, vamos a ver estómago, duodeno, intestino delgado, colon. Posteriormente vamos a ver hígado, páncreas, vaso, que son los temas que tenemos que tratar sobre lo que es el aparato digestivo. Entonces, cuando hablamos de aparato digestivo, hablamos de varias estructuras, ¿no? Hablamos de boca, hablamos de lengua, esófago, estómago. Entonces, en el abdomen vamos a encontrar a la mayor parte de las vísceras que forman el aparato digestivo. Vamos a tener entonces en el abdomen lo que va a ser el estómago, lo que va a ser el intestino delgado. Acá en esta diapositiva no encontramos el intestino grueso, el hígado, el páncreas, que es un órgano, una glándula, una de las glándulas mayores, el vaso que se encuentra aquí por fuera del estómago. Y todo esto está contenido dentro de una estructura que vamos a llamar cavidad abdominal o cavidad peritoneal. Vamos a recordar que dentro de lo que es la distribución de la cavidad abdominal, nosotros podemos dividirla en cuadrantes o segmentos. Si trazamos una línea imaginaria en el borde inferior del apéndice xifoides, otra sobre la sínfisis del pubis, una línea imaginaria en la línea media, haciendo una línea imaginaria de la tetilla hacia abajo, hacia la cresta, en ambos lados. Vamos a dividir a nuestra cavidad abdominal o nuestro abdomen en 9 regiones o 9 cuadrantes. Este que está acá sería hipocondrio derecho, este el hipocondrio izquierdo, la región central y superior, epigastrio. Acá fosa renal derecha, fosa renal izquierda, mesogastrio. Fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda e hipogastrio. ¿De qué nos sirve esto? Pues realmente la distribución topográfica del abdomen nos sirve para conocer o para poder distribuir las diferentes estructuras que hay dentro de la cavidad abdominal. Desde el punto de vista clínico son importantes, si es tanto hombres o mujeres. Nosotros podemos tener una idea de qué hay en cada uno de estos cuadrantes. Por ejemplo, la fosa ilíaca derecha. En el varón, pues vamos a tener al ciego, el apéndice, intestino delgado. Y si hay un dolor a este nivel en esta fosa ilíaca derecha, pues si es un varón, nosotros vamos a pensar inmediatamente en una apendicitis aguda. Si es una mujer es un poquito distinto, porque a este nivel en la mujer podemos encontrar ovario, trompa, apéndice, por supuesto. Podemos tener también acá atrás pasa lo que es el uréter. Y entonces nos da una idea de qué estructuras hay en cierta región como para poder hacer un diagnóstico. Nosotros sabemos que el hipocondrio derecho, parte del epigastrio y una pequeña parte del hipocondrio izquierdo están ocupadas por el hígado, ¿verdad? Entonces esas son nada más como puntos de referencia que nos pueden servir para conocer qué estructuras están ubicadas en cada uno de estos cuadrantes. Dentro del aparato digestivo hay una estructura o una membrana muy importante que se llama peritoneo. Entonces el peritoneo es una membrana serosa que está cercana a los órganos que están dentro de la cavidad abdominal y dentro de la cavidad pélvica. Es decir, una membrana que recubre en la parte interna a esta cavidad. Está en contacto tanto con las vísceras abdominales como con las vísceras que se encuentran en la región pélvica.
Entonces, el peritoneo, vamos a dividirlo en dos tipos de peritoneo. Uno que se va a llamar parietal, uno que es una hoja parietal que está sobre las paredes de la cavidad abdominal, y otro que se llama visceral, que recubre a todas las vísceras o estructuras que se encuentran dentro del abdomen. Aquí vamos a tratar de explicarlo. Entonces tenemos dos peritoneos. Uno que rodea toda esta cavidad, que se llama peritoneo parietal. Otro que rodea a las vísceras, como vemos acá, dibujado en rojo, rodea al hígado, al estómago, al intestino. Y este que está rodeando a todas estas vísceras de las que están en la cavidad abdominal se llama peritoneo visceral, porque está pegado a la víscera. Tanto el peritoneo visceral como el parietal van a tener un sitio de unión. Van a estar unidos por un repliegue membranoso hacia atrás, que es como un centro de fijación hacia la pared posterior del abdomen de estos dos peritoneos. O sea, en algún momento van a entrar en contacto. Si ustedes se recuerdan, cuando estudiaron embriología, acá habían dos repliegues peritoneales, ¿verdad? Esta raíz, este repliegue peritoneal en el borde mesentérico o mesenterio es donde entran los vasos, donde entran las arterias, nervios, salen venas que se encargan de alimentar a todas las vísceras que están dentro del abdomen. Entonces hay un peritoneo parietal que es externo, un visceral que cubre las vísceras y se unen en algún momento a través del repliegue membranoso o peritoneo o meso de la pared abdominal. Entonces acá tenemos que cuando pasa esto es nuestro intestino. El intestino va a tener una cobertura de peritoneo visceral. Va a estar rodeado de la cavidad por un peritoneo parietal, pero en algún momento van a entrar en contacto el parietal con el visceral a través de este repliegue que tenemos acá, que es el meso del intestino. A través de este repliegue que vemos acá en este dibujo, pues van a entrar arterias, van a salir venas, van a entrar nervios que se encargan de alimentar a nuestro segmento de intestino. Entonces el intestino o las vísceras intestinales van a tener un borde adherente o borde mesentérico porque está pegado a la pared posterior. Vamos a tener acá entonces un borde, aquí como vemos aquí dibujado, un borde adherente o borde mesentérico. ¿Por qué? Porque esto dijimos que se llamaba mesenterio o meso. Y van a tener un borde libre aquí arriba o borde antimesentérico. Entonces el intestino va a tener un borde antimesentérico y un borde mesentérico, que es donde se une a la pared posterior. Entonces estos repliegues, este repliegue que vimos acá, va a tener diferentes nombres dependiendo qué características tenga. Estos repliegues de peritoneo los vamos a dividir en mesos, omentos, omento o epiplón y ligamentos. Estos tres tienen diferencias. Meso, omento o epiplón. Omento o epiplón es lo mismo y ligamentos van a tener algunas diferencias. Los mesos son repliegues peritoneales que unen la pared de un segmento del tubo digestivo y que lo unen a la pared posterior. Entonces, los mesos son repliegues peritoneales que unen a la pared de un segmento del tubo digestivo. Quiere decir, recordemos, tienen un borde mesentérico y un borde libre.
Este meso que une uno de los bordes, una de las paredes del intestino, lo vamos a llamar mesogastrio, si es en el estómago. Si es el duodeno, mesoduodeno. Si es en el intestino, pues mesenterio. Si es en el colon, mesocolon. Entonces, dependiendo del lugar en donde lo encontremos, va a ser el nombre que va a tener. Mesogastrio une el estómago. Mesenterio une el intestino. Mesocolon une al colon. ¿Sí? Entonces, eso es un meso, una estructura o un repliegue de peritoneo que une a la pared de un segmento del intestino. Ligamento son repliegues de peritoneo que unen a la pared de los órganos intraabdominales o pélvicos que no forman parte del tubo digestivo. Quiere decir hígado, útero, ovarios, vaso, páncreas. Entonces, ligamentos son repliegues de peritoneo que unen a órganos que no forman parte del tubo digestivo. Esos son ligamentos. Y los omentos o epiplones son repliegues peritoneales que se extienden entre dos órganos intraabdominales. Vamos a ver si lo podemos explicar acá. Bueno, en esta imagen tendríamos una pequeña explicación de lo que estamos hablando. Repliegues, el meso, perdón. Entonces el meso es un repliegue que une a un segmento del tubo intestinal. Aquí podemos ver, miren, el tubo. Entonces, son repliegues de peritoneo que unen a la pared de un segmento del tubo a la pared posterior del abdomen. Entonces acá tenemos el intestino, miren, dibujado. Y toda esta estructura que tenemos acá, que lo fija a la pared posterior, se llama meso. Si es intestino, se va a llamar mesenterio. Si es en el estómago, mesogastrio. Si el segmento que está uniendo es el colon, se va a llamar mesocolon. Acá tendríamos colon, ¿verdad? Aquí tendríamos estómago, intestino delgado hacia abajo. Ahora, algunas veces órganos que no forman parte del tubo digestivo también se fijan por repliegues peritoneales. En este caso, que no forman parte del tubo, se van a llamar ligamentos. ¿En dónde lo encontramos? En los ligamentos que unen al hígado. Por ejemplo, el ligamento gastrohepático une al hígado con el estómago. Ligamentos que unen al vaso, al páncreas. Esos son ligamentos. Y omentos o epiplones, que es lo que vemos acá, esta grasita que viene acá, son repliegues de peritoneo que se extienden entre dos órganos. Por ejemplo, acá, este se extiende entre el estómago y el colon. Tenemos nuevamente, se va a borrar esto para que nos quede ahí la... Ok. Acá podemos ver nosotros entonces nuevamente lo que sería la diferencia entre meso, un aumento y ligamentos. Ahorita lo vamos a ver más detenido. Acá tenemos. Estos son ligamentos. Unen al hígado hacia la pared, hacia estructuras de la pared abdominal. Hay un ligamento hepatocólico porque lo une al colon, ligamento hepatorrenal porque lo une al riñón, hepatogástrico que lo une al estómago. El epiplón o aumento que une un órgano con otro. Aquí tenemos un epiplón menor que une la curvatura menor del estómago con el hígado, al epiplón mayor que une el estómago con el colon y de ahí cuelga como un delantal de grasa por delante lo que va a ser el epiplón mayor. Entonces, este peritoneo, esta estructura de la que estamos hablando, los peritoneos, se encargan de sostener los órganos de la cavidad abdominal
fijándolos a la pared posterior. Aparte de eso, permite que éstas no se muevan, permite que éstas estén en su lugar, también permite que las estructuras puedan moverse una sobre otra, porque el intestino tiene esa característica, tiende a moverse, a tener movimiento que se llama peristaltismo. Entonces, el peritoneo también asegura que el líquido que mantenemos en la cavidad sea reabsorbido. Entonces, el peritoneo es el encargado de reabsorber el líquido intraperitoneal. Esta reabsorción se va a realizar especialmente en el hipocondrio derecho, por arriba del hígado, y lo hace a través de un músculo, a través del diafragma, y ese líquido que absorbe de la pared de la cavidad abdominal lo hace llevándolo hacia los vasos linfáticos, a los vasos linfáticos del mediastino, por medio de unos conductillos que se llaman conductillos de Rambier. Entonces, el peritoneo asegura las vísceras a la pared abdominal posterior. Esa es una de sus funciones, asegura las vísceras a la pared, manteniéndolas y sosteniéndolas en su lugar. Permite que exista, digámoslo así, lubricación entre las mismas asas que permite el movimiento de una sobre otra. Además de eso, el peritoneo, esta pared que recubre, esa capa que recubre la cavidad abdominal, permite la reabsorción del líquido intraperitoneal. Esta reabsorción de líquido se hace por medio de los conductivos de Rambier en el hipocondrio derecho, llevando el líquido a través del diafragma hacia los vasos linfáticos del mediastino, por medio de los conductivos de Rambier. Recuerden eso. Entonces, los órganos que están cubiertos de peritoneo los vamos a poder dividir también. Entonces, ya sabemos que hay un visceral, que hay un parietal, que hay omentos, que hay epipronias o omentos, hay ligamentos, y estos órganos que están envueltos dentro de estas membranas también las podemos clasificar. Tenemos órganos peritoneales o peritonizados. Estos son los órganos que tienen serosa. Casi todos los órganos que están dentro de la cavidad abdominal y la región pélvica, a excepción, por ejemplo, de los ovarios. Órganos peritonizados. En este caso, los grandes vasos, el esófago, el estómago, el hígado y el vaso. Entonces, órganos peritonizados que tienen una serosa visceral, o sea, casi todos los que habíamos visto, ¿verdad? Órganos extraperitoneales son los que se encuentran por fuera de la bolsa peritoneal, por fuera del peritoneo parietal. No tienen peritoneo visceral y están por detrás o por debajo de las vísceras. Estos órganos extraperitoneales los vamos a dividir en retroperitoneales, están por detrás del peritoneo, por ejemplo los riñones, los uréteres, los grandes vasos, subperitoneales que están por debajo del peritoneo parietal inferior, quiere decir la vejiga, el útero, la vagina, el tercio inferior del recto. Y los retroperitonizados son aquellos órganos que tienen una mucosa, tienen un peritoneo visceral, pero que por el proceso de rotación que sufrió el intestino durante el periodo embrionario quedan atrás. Entonces, son aquellos que tienen peritoneo visceral, pero por rotación se fusionan al peritoneo parietal y parecen estar por fuera de la cavidad abdominal. Por ejemplo, el duodeno y el páncreas. ¿Qué es lo que pasó con estos? Que cuando el tubo intestinal giró o cuando el estómago giró, los dejó hacia atrás, los dejó posteriores, por detrás del peritoneo parietal.
Esos son retroperitonizados. Acá podemos ver un ejemplo. Aquí tenemos al estómago, ¿verdad? Esta estructura que vemos acá es el páncreas. Está atrás, cercano a los grandes vasos. Entonces, por eso dice retroperitonizado, porque el movimiento que hizo el estómago lo tiró hacia atrás, hizo que quedara posterior en el retroperitoneo. Intraperitoneales son los órganos que están dentro de la bolsa peritoneal que no tienen peritoneo visceral. El único que existe es el ovario. Es el único que existe. Entonces, clasificación de los órganos según su relación con el peritoneo. Peritoneales o peritonizados que tienen serosa visceral. Extraperitoneales que se encuentran por fuera de la bolsa peritoneal y que no tienen peritoneo visceral. Los dividimos en retroperitoneales que están detrás del peritoneo, riñones, uréter, grandes vasos, subperitoneales que están por debajo del peritoneo parietal inferior, vejiga, útero, vagina, retroperitonizados que tienen peritoneo visceral, pero que por la rotación que sufrió el intestino durante el periodo embrionario quedan posteriores, quedan en el retroperitoneo, por ejemplo, duodeno y páncreas. Intraperitoneales son órganos que están dentro de la cavidad peritoneal, pero no tienen peritoneo visceral. El único, los ovarios. Entonces, dentro de la cavidad vamos a tener varios órganos y varias estructuras. En este caso, digamos acá el estómago, el duodeno, el hígado, el vaso, el diafragma que separa la cavidad abdominal de la cavidad torácica. Entre el estómago y el hígado vamos a tener una unión. Va a ser el epiplón menor. Entre el estómago y el vaso vamos a tener otro epiplón, el epiplón gastroesplénico. Y otro epiplón más grande que une el estómago con el colon y después una tercera capa que desciende sobre todas las asas de intestino que vamos a conocer como epiplón mayor o epiplón gastrocólico. Entonces, los epiplones importantes van a ser tres: el epiplón menor, el gastroesplénico y el gastrocólico. Ahorita los vamos a ver despacio. El epiplón menor. Bueno, el epiplón menor es una unión que existe entre la curvatura menor del estómago o epiplón gastrohepático. Se extiende de la curvatura menor del estómago al hilio hepático. ¿Qué es el hilio hepático? El hilio hepático es el lugar donde entra la arteria hepática, la vena porta y sale el conducto colédoco. ¿Sí? Eso es el hilio hepático. Este epiplón menor o gastrohepático tiene tres bordes, dos caras, una cara anterior y una posterior. Tiene un borde gástrico, un borde hepático y acá adelante un borde libre. Acá cuando hablamos de hilio hepático, hablamos de la tríada portal. Ese hilio hepático o tríada portal entonces lo forma la arteria hepática, la vena porta y el conducto colédoco. Esos forman la tríada portal. Vena porta, arteria hepática, conducto colédoco. Importante recordar eso. Para poder entrar a la región, a la cara posterior del epiplón gastrohepático, normalmente tenemos una pequeña abertura o un pequeño orificio, que es por el único lugar donde podemos entrar a la parte posterior del epiplón menor. Ese se llama el hiato de Winslow. Entonces, el hiato de Winslow es la entrada a la cara posterior del epiplón menor o epiplón gastrohepático. Este epiplón gastrohepático va a tener tres partes. Aparte que tiene tres bordes y dos caras, tiene tres partes.
una anterior que se llama la pars pediculada. La pars pediculada contiene al pedículo hepático o tríada portal formada por la vena porta, la arteria hepática y el colédoco, ¿sí? Una parte media o pars flácida, en esta no hay nada importante, y una parte posterior o pars condensa, y en esa pars condensa vamos a encontrar a la arteria hepática izquierda. Entonces esto es importante, nos sirven como guía, ¿verdad? Entonces este epiplón gastrohepático se extiende, vamos a regresar un poquito acá. La curvatura menor al hilo hepático. Tiene dos bordes, un borde gástrico, un borde hepático, un borde libre. Tiene tres partes, una pars pediculada, en la que encontramos a la tríada portal o al hilo hepático, vena porta, arteria hepática, conducto colédoco, una pars flácida, que no tiene ninguna importancia, y una pars condensa, en la que encontramos a la arteria hepática izquierda. Importante esa relación, ¿verdad? Eso es importante. Aparte de eso, hay un espacio por donde nosotros podemos entrar a la cara posterior de este epiplón gastrohepático. Entonces, el borde libre que tiene el epiplón menor es el límite anterior del hiato de Winslow, que es la entrada a la transcavidad de los epiplones. Entonces, el hiato de Winslow, vamos a tener una imagen acá, esto. El hiato de Winslow va a estar en esta parte libre, en este borde libre, y es la entrada a la transcavidad de los epiplones. ¿Por qué transcavidad? Porque está atrás, ¿verdad? Atrás del epiplón menor. Entonces, para entrar atrás del epiplón menor, entramos a través del hiato de Winslow. Eso es lo importante. El hiato de Winslow es la entrada a la transcavidad de los epiplones. Nuevamente, epiplón o aumento menor. Pars pediculada, pars flácida, pars condensa. Pars pediculada, tríada portal. Pars flácida, ninguna cosa importante. Pars condensa, la arteria hepática izquierda. En el borde libre, el hiato de Winslow. Entrada a la transcavidad de los epiplones. Epiplón mayor o epiplón gastrocólico. Este es un repliegue de peritoneo que va de la curvatura mayor del estómago hacia el colon transverso. Entonces viene de la curvatura mayor del estómago, que es todo esto que vemos acá, y cae sobre el colon transverso. Después de que se fija al colon transverso, vuelve a caer y baja como si fuera un delantal que cae sobre las asas de intestino delgado. Entonces, el epiplón gastrocólico es un repliegue de peritoneo que va de la curvatura mayor del estómago al colon transverso y después cae. En esta curvatura mayor del estómago hay una arteria, se recuerdan, ¿verdad? Está la irrigación de la curvatura mayor que era dada por la gastroepiploica. Hombre, no puse lo que era, aquí está. Por la gastroepiploica derecha, la gastroepiploica izquierda. Gastroepiploica izquierda, rama de la esplénica. Gastroepiploica derecha, rama de la gastroduodenal, rama de la hepática. Estas dos, a nivel de la curvatura mayor, se van a unir. La gastroepiploica derecha y la gastroepiploica izquierda se van a unir por medio de una estructura vascular que se conoce como el vaso noble. Entonces, el vaso noble es la unión o la anastomosis de la gastroepiploica izquierda con la gastroepiploica derecha. Y la vamos a encontrar acá, cabal, por debajo de lo que va a ser nuestro epiplón mayor.
Este epiplón mayor, como les mencionábamos, no solo se queda en el colon. Este tiene 4 hojas, tiene como 4 capas. Una capa anterior, que es la primera, que es la que va a descender, que es la que desciende de la cara anterior del estómago hacia el colon transverso. Una segunda, que desciende de la cara posterior del estómago. Una tercera, que asciende por delante de la segunda, rodea al duodeno y al páncreas. Y una cuarta, que desciende por delante de toda la cavidad. Entonces acá tenemos que tiene 4 capas. Una anterior que desciende de la curvatura mayor al colon transverso. ¿Sí? Una primera capa anterior. De la cara anterior del estómago al colon transverso. Una segunda capa de la cara posterior del estómago. Desciende desciende una segunda que desciende en la cara posterior del estómago. Una tercera que de la segunda sube, rodea al duodeno y al páncreas. Y una cuarta que cae sobre las heces de intestino como que si fuera un delantal de grasa, que es lo que vemos acá. Esas son las 4 capas que tiene nuestro epiplón mayor o gastrocólico. El mesenterio, pues ya habíamos mencionado algo de lo que era el mesenterio, es un repliegue de peritoneo que une el peritoneo visceral del intestino delgado con el peritoneo parietal posterior. Importante que en la porción del mesenterio va a correr la arteria mesentérica. Arteria mesentérica que se encarga de la irrigación de ilion y yeyuno, ¿verdad? La mesentérica superior. Mesentérica superior viaja en este segmento. Todo esto que vemos acá de color amarillo es el mesenterio, ya es el repliegue peritoneo que une al intestino delgado, a la pared posterior, al peritoneo parietal. Este se llama mesenterio porque es de intestino. En él lo encorre la arteria mesentérica superior. Esta va a dar estas arcadas que van a formar a estos vasos que se llamaban vasos rectos y que se encargan de irrigar, en este caso a ilion y a yeyuno. Entonces la mesentérica superior daba ramos iliales, ramos yeyunales. De los ramos iliales y los yeyunales nacen los vasos rectos que entran en el borde mesentérico del intestino. Este es el borde mesentérico. ¿Por qué? Porque aquí está el mesenterio. Y este es el borde antimesentérico o borde libre. Entonces este es borde mesentérico o adherente, borde libre o antimesentérico. Entonces el mesenterio es solamente un repliegue que mantiene fijo al intestino a la pared posterior, al peritoneo parietal. Importante que a través de él entra las arterias, venas y nervios, ¿verdad? La raíz del mesenterio es todo esto, es todo el borde adherente que va del intestino hacia la pared posterior. Esta raíz del mesenterio se extiende desde el ángulo duodeno-yeyunal o ángulo de Treitz. La unión entre el duodeno y yeyuno se llama ángulo de Treitz o ángulo duodeno-yeyunal. Entonces la raíz del mesenterio se extiende desde el ángulo de Treitz a nivel más o menos de la segunda vértebra lumbar y llega hasta la válvula iliocecal.
Entonces es el lugar donde el ilion se une al colon. Entonces va del ángulo de Treitz a la válvula iliocecal. Acá podemos ver un ejemplo de lo que es el mesenterio en un cadáver preparado, ¿verdad? Bueno, ya hemos mencionado entonces lo que son los mesenterios, lo que son los epiplones. Ahora vamos a hablar entonces de un órgano muy importante que va a ser el estómago. Entonces el estómago es el segmento dilatado del tubo digestivo. Se halla entre el esófago arriba y el duodeno abajo. Ocupa la mayor parte de la región subfrénica izquierda. Está en relación con el esófago, con el duodeno, con el colon, con el hígado a este lado, con el vaso hacia atrás, con el páncreas. Entonces sus relaciones son muchas. Vamos a dividir al estómago en diferentes regiones. El cardias es el sitio donde el esófago se conecta con el estómago. De ahí tenemos el fondo, el cuerpo, el antro pilórico y el píloro, que es el sitio donde el estómago se continúa con el duodeno. Entonces tenemos 4 partes: fondo, cuerpo, antro, píloro y cardias, perdón, 5, ¿verdad? Entonces la entrada del esófago al estómago se llama cardias. La curva que está arriba se llama fondo. La parte más grande es el cuerpo, el antro pilórico y el píloro, y se continúa con el duodeno. El estómago lo vamos a dividir en 2 partes. Una porción larga y voluminosa, que va a ser la porción descendente, y una porción un poquito más pequeña, que va a ser la porción pilórica. La porción descendente, en la porción descendente se distinguen 2 segmentos: el fondo y el cuerpo. Realmente el límite entre fondo y cuerpo es un límite en cierta forma imaginario, ¿sí? Van a estar separados por una línea imaginaria, una línea que viene del cardias, ¿verdad? Así, si encontramos el cardias, hacemos una línea horizontal, y lo que está por arriba de esa línea horizontal sería fondo, y lo que está por abajo, el cuerpo. El fondo es como que la parte más superior del estómago, tiene la forma de una cúpula. El cuerpo es la porción vertical del estómago, el cuerpo del estómago o cuerpo gástrico. Va a estar por debajo del fondo. Conforme se hace empieza a tener un cambio de porción horizontal, se vuelve más delgado, y a este nivel se convierte en lo que va a ser el antro. La porción pilórica va a ser la porción horizontal. Vamos a ver. Entonces, trazamos una línea del cardias, y lo que está por arriba de esto va a ser fondo. Ahí tenemos una porción vertical, va a ser el cuerpo. Después tenemos una porción horizontal un poquito más pequeña, y esta porción va a ser la región pilórica. Esto es el antro pilórico y esto es el píloro. La porción pilórica, como dice acá, es horizontal. Tiene un estrechamiento distal, termina en una válvula llamada píloro, que se continúa con la primera porción de intestino, que es el duodeno. El duodeno tiene 4 porciones. Entonces el píloro comunica el estómago con la primera porción del duodeno.
El píloro es entonces este segmento, la región pilórica, el antro y el píloro, una porción horizontal. Acá tenemos las 4 regiones, las 5, perdón, cardias, fondo, cuerpo, antro y píloro. Y se continúa con el duodeno. El estómago tiene una medida aproximadamente de 25 centímetros de largo, de 10 a 12 centímetros de ancho y de 8 a 9 centímetros en sentido anteroposterior, quiere decir de la pared anterior a la pared posterior hay un espacio aproximado de entre 8 a 9 centímetros. El estómago presenta dos caras, una cara anterior, una posterior. Estas caras están separadas una de otra por los bordes o las curvaturas. Una llamada curvatura menor, que es el borde derecho, y una más amplia, que es el borde izquierdo, que va a ser la curvatura mayor. Entonces tiene una curvatura menor, la irriga la arteria gástrica derecha, rama de la hepática, y la gástrica izquierda o coronaria estomáquica, rama del tronco celíaco. La curvatura mayor irrigada por la gastroepiploica derecha, gastroepiploica izquierda, y el fondo, si se recuerdan, irrigado por los vasos cortos, ramos de la esplénica. Entonces tiene dos caras, una anterior, una posterior, separados por unos bordes, uno superior, uno izquierdo, curvatura mayor, uno derecho, curvatura menor. Entonces la curvatura menor, pues como dice acá, es cóncava, se orienta hacia la derecha, es un segmento curvo. La curvatura mayor, si esta es cóncava, la otra es convexa. Tiene un segmento que forma parte del fondo gástrico, tiene un segmento que forma parte del cuerpo y un segmento que forma parte del antro pilórico. El estómago se comunica hacia arriba por medio de un orificio que se llama cardias o orificio esofágico y hacia abajo por medio de otro orificio que se conoce como píloro, que lo comunica con el duodeno. El cardias está situado entre el extremo superior de la curvatura mayor, y el fondo gástrico. Es un orificio ovalado de eje mayor. Está orientado hacia la derecha y es la comunicación que existe entre el esófago y el estómago. A este nivel tenemos un esfínter que evita que el contenido del estómago regrese hacia el esófago. Si este esfínter se debilita y el contenido del estómago constantemente sube hacia el esófago, va a producir alteraciones de las células, va a haber cambio en las características morfológicas de la célula y puede producir una enfermedad que se llama esófago de Barrett y posteriormente convertirse en un CA de esófago. El píloro es la comunicación inferior del estómago, es la continuación del estómago hacia el duodeno, está situado en el extremo derecho de la porción pilórica del estómago, se continúa con el duodeno y por fuera podemos encontrar una estructura que se llama surco duodenal que nos puede dar la idea de a qué nivel lo encontramos. Entonces el píloro es un engrosamiento en la luz interna del estómago, pero afuera lo vemos como una depresión, ¿sí? Como un surco. Este surco que vemos por fuera de la cara del estómago está en relación con el lugar donde encontramos al píloro, el orificio que comunica estómago con duodeno. El antro pilórico es el espacio horizontal que precede al píloro. Entonces el píloro se halla
después del antro pilórico. El píloro tiene una característica y es que va a tener la producción de varias sustancias importantes, porque a este nivel vamos a tener glándulas y criptas, y con células que producen moco, células mucosas, células endócrinas que producen gastrina, que producen la secreción de ácidos del estómago, y la mayoría de estas células se encuentran en el antro pilórico. Entonces el píloro es la comunicación al duodeno, sea precedida por un segmento horizontal, que es el antro pilórico. El antro pilórico va a tener una estructura muscular y mucosa característica. Tiene fibras musculares circulares. Va a tener estructuras musculares circulares, estructuras horizontales y oblicuas que le van a dar una característica un rasgo muy característico, perdón, el trabalenguas, a esta porción del estómago. Esta es una radiografía en la que podemos ver el antro pilórico, el cuerpo y el fondo. Aquí tenemos este adelgazamiento que se ve acá, que es el píloro. Entonces, como les decía, la característica que tiene el antro pilórico es que en sus paredes, en su mucosa, vamos a encontrar estas depresiones que se llaman criptas. Y en el fondo de las criptas vamos a tener glándulas. Entonces, las criptas son depresiones, agujeros. En el fondo de la cripta tenemos glándulas gástricas. A este nivel de las criptas y de las glándulas vamos a tener la producción de diferentes sustancias. Por ejemplo, en las células de la mucosa de la cripta vamos a tener producción de moco, secreción de moco. En el límite entre cripta y glándula vamos a tener células mucosas del cuello. En las glándulas vamos a tener células parietales que se encargan de la producción de ácido clorhídrico y de factor intrínseco importante para la absorción de las vitaminas del complejo B. Células principales que producen pepsinógeno y lipasa gástrica. Células G, que son las células productoras de la hormona llamada gastrina, y un poquito más abajo una capa muscular, una capa mucosa y una capa submucosa. Entonces es importante que en la región pilórica encontramos esto. Por eso cuando nosotros operamos un cáncer gástrico, quitamos la mitad del estómago, al quitar la producción del, ¿cómo se llama? Del factor intrínseco, disminuimos la absorción de las vitaminas del complejo B y las tenemos que dar como un suplemento nutricional. Entonces tenemos criptas y en el fondo de las criptas, glándulas. En las glándulas, células parietales secretan ácido clorhídrico, factor intrínseco. Células principales secretan pepsinógeno, lipasa gástrica. Células G que producen la hormona llamada gastrina. La configuración interna del estómago. En su interior el estómago es de color rojo, es un color rojo pálido. Cuando el estómago está vacío, el interior está recorrido por arrugas, por surcos y depresiones. Esta es como que está desinflado, digámoslo así. Entonces vamos a encontrar muchos surcos y depresiones. Estos surcos van a formar unas pequeñas elevaciones que se van a llamar pliegues gástricos y que no son más que acúmulos de mucosa, ¿verdad? Cuando el estómago se llena o se distiende, estos pliegues gástricos desaparecen.
Acá tenemos nuevamente un ejemplo de lo que sería la distribución de las capas del estómago. Aquí tenemos las criptas, las glándulas, una capa muscular, una capa submucosa en la que encontramos a los vasos sanguíneos, que son los encargados de llevar sangre o de llevarse los nutrientes a través de las venas, una capa muscular oblicua, una capa muscular circular, una capa de músculo longitudinal y una capa serosa con su peritoneo visceral. Entonces podemos ver que el estómago tiene una distribución muy variada. Las fibras musculares tienen diferentes trayectos. Recordemos que el estómago tiene la función de mezclar, es como ver funcionar una lavadora, tiene varios tipos de movimientos. Entonces tenemos una capa de mucosa, una capa de submucosa, una capa, de mucosa, una capa de muscularis mucosa, que es una capita de un músculo involuntario, la capa de submucosa en la que encontramos a los vasos sanguíneos, una capa de músculo oblicuo, que va en esta dirección, una capa de músculo longitudinal, que va en toda la forma del estómago, un músculo longitudinal, una capa de músculo circular que lo rodea. Vamos a hacer aquí un dibujito. Entonces tenemos músculo oblicuo. Miren cómo van las fibras del músculo oblicuo. Una capa de músculo longitudinal y una capa de músculo circular. Aparte de esta pequeña capita delgadita de la capa muscularis mucosa y su serosa. En el cardias, o sea, en la unión gastroesofágica, el estómago pues tiene un color un poquito más intenso, un poquito más fuerte que lo que es la coloración del esófago, que es un poquito más pálida. El orificio del cardias tiene un repliegue que se llama válvula cardioesofágica. Esta válvula cardioesofágica es la que impide que exista reflujo del contenido gástrico hacia el estómago. La cara interna del cardias está plegada, está arrugadita, y estos pliegues van a hacer la función de válvula. Acá lo podemos ver, miren. El píloro también va a tener una válvula que se llama válvula pilórica. Perdón. Ahí está. El píloro tiene una válvula. Esta válvula que vemos acá se llama válvula pilórica. En el lado del duodeno, acá tenemos el lado del estómago, el lado del duodeno. En el lado del duodeno dice que esta válvula es plana, perpendicular. En el lado del estómago es oblicua, es un poquito más oblicua, un poquito más inclinada. La válvula pilórica es un repliegue de mucosa con un músculo muy fuerte a su alrededor que corresponde a lo que es el esfínter pilórico. Entonces, el espacio este espacio que vemos acá, es el canal pilórico. Esto que vemos acá es el esfínter pilórico, es el músculo que funciona y que permite abrir y cerrar este orificio. ¿Sí? Acá tenemos una vista del estómago, acá del duodeno. Acá estamos viendo el píloro desde el estómago. Miren los repliegues que tiene, ¿verdad? Y si lo viéramos por fuera, tendría una pequeña depresión, algo más o menos así, que es el surco duodenal. Bueno, las relaciones del estómago. En su cara anterior, pues va a estar en relación con una porción
del diafragma, una parte de la pared torácica. Va a tener una región inferior que va a estar en relación con las vísceras abdominales. En su cara posterior va a estar en relación con la transcavidad de los epiplones. Va a estar en relación también con el vaso. Aquí quitamos el estómago, pero va a tener relación con el vaso, va a tener relación con el riñón, va a tener relación con esta glándula amarilla que está dibujada acá, que es el páncreas, con el duodeno, que es ese otro que vemos acá, que son vísceras retroperitoneales, y con el colon transverso. Su cara anterior, como hemos dicho, va a estar en relación con el diafragma, con la quinta, sexta, séptima y octava costilla. Va a estar en relación con el hígado, tenemos al hígado. Va a estar en relación abajo con el colon transverso y con todas las vísceras intestinales del intestino delgado. En esta región del estómago vamos a encontrar algunos espacios importantes. Vamos a hablar de el espacio semilunar de Traubé. Este espacio semilunar de Traubé solo es más que todo desde el punto de vista semiológico es importante. Este es un espacio que se encuentra en la región, entre la región torácica y la cara anterior del estómago. Y lo importante es que cuando uno percute, presenta un timpanismo más agudo o más fuerte a la percusión. Este espacio semilunar de Traubé, el espacio semilunar de Traubé, va a estar limitado arriba por el extremo anterior de la octava costilla, el extremo anterior de la octava costilla, hasta la onceava, y por debajo por el arco costal que se da ¿cómo se llama? En las últimas costillas, entre la doceava costilla. Entonces acá tenemos un arco, un ángulo entre el octavo espacio intercostal y el doceavo. Se delimita este espacio, es el espacio semilunar de Traubé. También existe otro que es el triángulo de Traubé. Va a estar delimitado por los cartílagos costales, derecho e izquierdo, y una línea imaginaria que va entre los bordes de las últimas costillas. Es el triángulo de la B. No es algo importante, realmente solo es como un dato agregado nada más. Entonces el triángulo de la B, como dice acá, va a tener, aunque aquí cambia un poquito con la otra diapositiva, pero esto está sacado del libro, dice que está sacado del borde anterior del hígado, sería el borde anterior del hígado, el borde costal del lado izquierdo y en el área pregástrica o gástrica. Este es el triángulo de la B. Su cara posterior, relación con el diafragma. Al diafragma el estómago se une por medio de un ligamento que se llama ligamento gastrofrénico. Recordemos que las vísceras se unen por medio de ligamentos, ¿verdad? La transcavidad de los epiplones, páncreas, duodeno, riñones, vaso. El fondo gástrico va a estar en relación con el diafragma y se une por medio de un ligamento que se llama gastrofrénico. Hacia atrás va a tener relación por medio de un ligamento que se llama gastroesplénico porque lo une al vaso, ¿verdad? Y también va a haber un ligamento frenoesplénico del diafragma al vaso. Esto, ¿no?
La curvatura mayor del estómago, que ya lo habíamos mencionado, se une al hígado por medio del epiplón menor. La curvatura mayor se une al colon, duodeno, páncreas por medio del epiplón mayor. Las arterias gástrica izquierda y gástrica derecha se encargan de la irrigación de la curvatura menor. La gastroepifloica derecha y gastroepifloica izquierda, la izquierda rama de la esplénica, la derecha rama de la gastroduodenal se encargan de la irrigación de la curvatura mayor. El fondo gástrico es irrigado por los vasos cortos, que son ramos de la arteria esplénica, y la región pilórica es irrigada por la gastroduodenal por la arteria pilórica, que son ramas de la arteria hepática. Aquí tenemos una imagen de un cadáver preparado, ¿verdad? Para eso no. Vamos a pasar a la siguiente. Entonces, la curvatura mayor del estómago va a estar unida arriba con el diafragma por medio del ligamento gastrofrénico. Hacia abajo con el hilio del vaso por medio del ligamento gastroesplénico. Este ligamento gastroesplénico lleva a los vasos cortos y a la arteria gastromental izquierda. Y por abajo se une con el colon por medio del epiplón mayor. El cardias pues es la unión del estómago y el esófago. Realmente las relaciones del cardias van a ser casi las mismas que el esófago, van a estar en relación con el nervio vago. Si recuerdan acá el nervio vago lo acompañaba el vago derecho e izquierdo, que posteriormente se devuelven en un vago anterior y un vago posterior. Esta sí corresponde, esta no. El píloro nuevamente está situado en la línea media, a la derecha de la línea media, a la altura de la primera vértebra lumbar. Tenemos al píloro. Su borde posterior se corresponde con el páncreas por medio, se continúa por el páncreas conectado por medio del epiplón mayor o aumento mayor. Acá tenemos cómo se comunica, cómo se conecta o cómo se relaciona con el páncreas. Su borde anterior está cubierto por el óvulo cuadrado del hígado. Este que vemos acá es el óvulo cuadrado, normalmente cae sobre esta porción del estómago. Su borde inferior está cruzado por la arteria gastromental derecha, que pasa por debajo y está en relación con los nódulos linfáticos subpilóricos, que son los que encontramos a este nivel. Y su borde superior está en relación con la arteria gástrica derecha. El estómago va a estar constituido entonces por paredes, 4 capas que están superpuestas una sobre otra. Va a tener una capa serosa, una capa muscular. Recordemos que la capa muscular son 3 capas, realmente son 3 distribuciones de músculo. Una capa submucosa y una capa mucosa. La capa serosa o capa peritoneal es la que recubre al estómago, la capa más externa, todo lo que está por fuera. La capa muscular está constituida en 3 planos. Un plano superficial formado por fibras longitudinales,
un plano medio compuesto por fibras circulares y un plano profundo constituido por fibras oblicuas, ¿verdad? Longitudinales, circulares y oblicuas. Es la distribución de las fibras. A esta altura del píloro dice que estas fibras circulares se engrosan y van a formar lo que va a ser el esfínter del píloro. Una capa submucosa, que es una capa delgada de tejido laxo, y la capa mucosa en la que encontramos las criptas y las válvulas que ya mencionamos. Importante de la capa submucosa, aunque es una capa delgada, que dentro de la capa submucosa encontramos las arterias, venas y nervios que se encargan de la irrigación de la pared del estómago. La irrigación del estómago, pues ya sabemos nosotros, la estudiamos hace muy poquitos días, que va a estar dada por ramas del tronco celíaco, principalmente por la arteria hepática, que nos va a dar la arteria gastroduodenal